Buenas tardes. Hola, Yani, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo? Ahí estoy. Ahí estamos. Ahí Bueno, estamos. bueno, Yani Bedione es psicóloga y a mí me dejó una experiencia de su disertación que la verdad que me cambió un montón de cosas, por eso estás en nuestro programa. Pero antes que sigamos, me gustaría que te presentes vos y qué es lo que haces vos, Yani, por favor. Bueno, en principio, gracias por la invitación. Con Carlos ya estuvimos hablando bastante y yo les agradezco por el interés también el interés y la garra que le ponen. Bueno, yo soy psicóloga, estoy haciendo un doctorado en ciencia y tecnología, estudiando específicamente trastornos de sueño y mucha de la población que estudio tiene que ver con conductores profesionales. Trabajo en Sistemas Rey. Sistemas Rey es una compañía que hace más de 20 años se dedica a la prevención. En realidad le decimos prevención de accidentes porque está orientada a lo organizacional, que los accidentes están nomenclados de esa forma, pero como también trabajamos en seguridad vial, podemos hablar mejor de prevención de siniestros viales. Eso es un mini resumen. Un mini resumen, muy bien. Muy bien. Contanos, a mí me gustaría que a nuestra audiencia en 7, 10 minutitos le cuentes todavía más chiquitito de lo que presentaste vos, que viste que lo tuyo fue todo que le cuentes un poquito de lo que fue tu disertación, que me sorprendió, Yani, la verdad que me sorprendió. Se lo comentaba a Pablo Lespina, a Silvia, bueno, a todos los que estaban ahí, de lo que fue tu presentación. Fue algo distinto, no fue algo de siempre. Así que contanos entre 7 y 10 minutos cómo fue tu presentación. Bueno, ¿A quién fue, les voy a para contar quién fue también dictada? la antesala de la presentación. Yo tenía un tema preparado para hablar y el día anterior lo cambié, porque y lo cambié en base a algunas preguntas y curiosidades que me empezaron preguntas y consultas que me hicieron. Yo iba a hablar de los tiempos de reacción para la prevención, la medición de los tiempos de reacción. Para hacerlo súper corto, el tiempo de reacción es algo biológico, algo que todas las personas tenemos y que es medible. Y siempre preguntan, bueno, ¿no hay una pipeta de la fatiga, no hay una pipeta del estrés? Obviamente que no, pero el tiempo de reacción lento o muy acelerado puede ser un indicador de algo que nos llame la atención. Entonces iba a hablar de la importancia de la medición del tiempo de reacción. Pero después, como soy docente también, justo en una clase antes de la jornada de RC Vial, una alumna me preguntó cómo es posible que los psicólogos conozcamos a las personas, siendo que las personas son tan dinámicas, tan cambiantes, y que el complejo, además, que el contexto, además, muchas veces condiciona a las personas, condiciona o de alguna manera las induce para hacer ciertas cosas. Y cuando hablamos de contextos, hablamos, si nos vamos al ámbito vial, hablamos de la infraestructura, hablamos de aquellos conductores profesionales que tienen ciertas presiones por llegar a algunos lugares. Entonces mi presentación tenía que ver con si es lo mismo o si hablamos de lo mismo cuando decimos que una persona sabe conducir o sabe manejar. Ese era un poco el disparador, ¿no? Que un poco es capciosa la pregunta, pero uno dice, bueno, cualquier persona que no trabaja en seguridad vial o que tiene conocimientos como más básicos puede decir, bueno, es lo mismo conducir o manejar. Y un poco mi presentación tenía que ver con la importancia de estudiar la psicología de las personas, porque es compleja la psicología de las personas. Cuando hablamos de psicología, ¿de qué hablamos? Hablamos de emociones. Ahora, después de la pandemia, podemos hablar más libremente los psicólogos de las emociones en el entorno laboral. Yo comentaba en la disertación que antes de la pandemia, estamos hablando hace 6, 7 años, era muy difícil abordar el estrés. De hecho, el estrés se reconoce como enfermedad profesional, en realidad el burnout, que es el síndrome del quemado, en el año 2018, o sea, ni hace 10 años que se reconoce como una enfermedad profesional. Entonces, hablar antes de estrés era, bueno, pero se estresa a la gente que es débil, a mí no me pasa. En mi experiencia con conductores profesionales me decían eso. Bueno, ¿qué pie nos dio la pandemia? A darnos cuenta que las emociones sí importaban, sí impactaban, y que cualquier persona se podía sentir mal emocionalmente. Entonces ahí tenemos un aspecto que es importante conocer. Los conductores pueden reconocer sus emociones. ¿Por qué? Porque no tengo el brazo roto o no tengo un golpe, tengo algo que no se ve y eso afecta tanto como si tuviese alguna lastimadura. Yo les pregunto a los conductores y les digo, ¿ustedes manejarían si tuviesen un yeso en el brazo? Obvio que no, porque tengo la movilidad reducida, porque no puedo
conducir adecuadamente. Digo, y si ustedes tienen un problema personal, no sé, están pasando por un duelo, falleció un ser querido, tienen algún problema en la casa, un familiar con tema de adicciones, ¿ustedes manejarían igual? Y sí, porque lo hacemos todo el tiempo. Bueno, entonces es poder darle importancia y lugar a la parte emocional, que esa parte emocional los psicólogos tenemos las herramientas para estudiarla y para conocerla. Pero lo emocional puede ser algo temporal también. Uno puede estar mal a veces, bien a veces. Entonces no es algo que yo mido una vez y digo, bueno, ya está. Por eso llamamos a las organizaciones, en este caso en la jornada de Resevial había muchas empresas, a decir, bueno, no dejemos de descuidar la parte emocional, porque uno puede decir, el tipo sabe manejar, sí, conoce el vehículo perfecto, tiene experiencia, pero como 20 años. Y ahora, ¿ustedes conocen cómo se sienten el día que tienen que ir a hacer un viaje de esos complejos? Bueno, yo le pregunto cómo está y me dice, bien, ¿alcanza eso? Bueno, eso sería la parte emocional. Después tenemos lo que es un poco más complejo, que en psicología lo llamamos las funciones ejecutivas, que no están tan ligadas con las emociones, sino que tiene que ver con, ¿puedo prestar atención? O a los 10 minutos me aburro. La monotonía, ¿puedo llevarla bien a cabo o la monotonía me destruye? O al revés, si me das algo monótono, una ruta recta, yo estoy bárbara. Ahora me metes en la ciudad y ahí conducir ya se me complica porque hay muchas cosas, me cuesta, es como que me sobrepasan las situaciones. ¿Tomo decisiones seguras o soy una persona muy impulsiva? ¿No? La asunción de riesgos, ¿cómo es? Bueno, todo eso es otra parte que estudia la psicología, que son las funciones ejecutivas, que son muy importantes para cualquier tarea de riesgo, pero en la conducción, una persona que maneja, por ejemplo, un vehículo de carga pesada, tiene que tener un buen nivel de atención. No es lo mismo si se fatiga rápidamente ante una tarea monótona que si la puede resistir. Y esas cosas son más innatas de las personas, más estables. Hay gente que tiene mayor facilidad para estar atento en la monotonía y gente que por ahí se distrae más y prefiere tareas dinámicas. Y ahí hay un montón de otras cosas como la coordinación, el tiempo de reacción que les hablaba antes también. A veces hay factores situacionales como una medicación que altera el tiempo de respuesta, una medicación para dolor de espalda, por ejemplo, pero a veces hay personas que son más lentas por su naturaleza, gente que va más despacio. Y del otro lado está la gente que es más acelerada, que se lleva todo por delante, y que uno cuando va en el auto con ellos le dice, para un poco, nadie te está apurando. Pero la persona es así, no es que ese día estaba así. Entonces tenemos, por un lado, lo que decíamos, las funciones ejecutivas, tenemos las emociones, y después está lo que les adelantaba hace un ratito, que es, en otros países se estudia como factores de riesgo psicosociales, en Chile, en México, en España. Las leyes laborales llaman a las organizaciones para estudiar los factores de riesgo psicosociales que pueden afectar a los trabajadores. En Argentina no tenemos una normativa hoy en día que nos obligue o que obligue a las organizaciones a estudiar eso, pero fíjense qué importante es estudiar cómo impactan los trabajadores el liderazgo, la carga de trabajo, el ritmo de trabajo. Hay distintas, se llaman dimensiones, que son como distintas cosas que se estudian cuando estudiamos los riesgos psicosociales, y hay una que a mí me parece súper interesante que se llama doble presencia. Son cuestionarios que la doble presencia es cuando la persona está trabajando, está haciendo su trabajo, hablamos de conductores, están conduciendo, están prestando atención, pero su cabeza a la vez está resolviendo cosas del hogar, está a la vez poniendo su atención y su energía en otra cosa que tiene que resolver, como para dar un ejemplo, y esto se puede estudiar. Hay herramientas, hay cuestionarios de riesgos psicosociales. Esto ya es distinto porque se toma por lo general de manera anónima, es como un censo que se hace en las organizaciones, pero habla de esto, del contexto. Entonces, siempre nos preguntamos si el contexto un poco nos influye o nos condiciona. Es una pregunta filosófica, todavía no hay respuesta, porque hay gente que dice, no, el contexto te condiciona. Entonces dice, bueno, el contexto un poco te influye, pero no te condiciona, porque uno puede después, no lo sabemos, es una pregunta que no está respondida, pero si no está respondida, estudiémoslo también, que es importante. Así que bueno, eso un poquito para ir resumiendo. Después hay otro aspecto más complejo todavía, que tiene que ver con lo actitudinal, que también en la psicología lo podemos estudiar, que no es ni que la persona ni está triste, ni que está
ansiosa, ni que le cuesta prestar atención, ni que tiene una cuestión contextual. Son estilos de personalidad, que es algo todavía más complejo, que ese se podría traducir al que no le importa. Vos le das la capacitación, le haces estudiar las normas, hablas de lo importante que es la vida que mantiene adelante del vehículo cuando conduce, y hay gente que directamente no le importa. Desde la psicología también lo podemos estudiar, tiene otra complejidad, y en entornos organizacionales también tiene otra complejidad, porque ¿qué hago yo con un trabajador que no le importa cuidarse y no le importa cuidar a los demás? No es tan sencillo. ¿Puedo cambiar esa mentalidad? Bueno, es difícil, pero estos son 4 aspectos, Carlos, no sé si lo pude resumir, que yo comentaba el otro día con un poquito más de tiempo, pero que se suma siempre decimos, la seguridad vial es interdisciplinaria. Uno dice, no, pero la infraestructura tiene que estar bien, si no todo lo demás no sirve. Y la educación tiene que ser la base, si no lo demás no sirve. Bueno, y siempre nos dicen, bueno, el estudio médico sirve para estudiar a las personas, pero los médicos tienen una visión de las personas que tiene que ver más con su funcionamiento, su visión, su audición. En algunos países se hacen exámenes cardiológicos para la emisión de licencias de conducir, pero separemos lo médico de lo psicológico. No es lo mismo lo que va a estudiar un profesional médico que un profesional psicólogo. Y con esto cierro. El otro día comentaba que en Argentina tenemos una ley del ejercicio profesional de la psicología, donde los psicólogos somos los únicos competentes para estudiar todo esto que es súper complejo, lo que les acabo de comentar. Entonces, no es para asustarlo, no es para asustar a nadie, sino para decir, contemplemos que la persona no es solo saber manejar, conocer el vehículo, tener experiencia o escuchar y ver bien. Hay otras cosas que son importantes que podemos tener en cuenta. ¿Y quiénes pueden ayudar a esto? Bueno, conductores profesionales, las empresas y las organizaciones. Y bueno, en la emisión de licencias también estudiar si estamos haciendo las cosas bien. Bueno, tenemos una ley federal, en cada municipio se toman las pruebas que se pueden tomar o que se deciden tomar, pero no dejemos de contemplar que la parte psicológica de las personas es importante. Y en la jornada abrí poniendo titulares reales de diarios de Argentina que decían, le agarró un brote psicótico al volante, persona deprimida se estrelló a propósito, tenía un problema de consumo y no sé, le dio alcohol, drogas después de que tuvo el choque. Entonces, todos esos titulares que yo saqué de noticias de este año, ni siquiera que me fui hace 200 años, quiere decir que la problemática está, no estamos planteando algo abstracto o algo que pueda llegar a pasar. Lo que pasa es que no es algo que hoy podemos medir, pero sabemos que la salud mental, las funciones estas que les comentaba, toda la parte contextual, todo eso influye muchísimo en la conducción. En algunas estadísticas de otros países se dice que un 20% de los hechos de tránsito están vinculados con la falta de sueño al volante o con la fatiga al volante. Bueno, eso es prevenible, eso es evitable. El tema es, bueno, ¿cómo? ¿Lo sabemos y miramos para el costado o lo sabemos y empezamos a trabajar con estas cuestiones que son complejas pero no imposibles de abordar? Carlos, ¿cumplí o no cumplí? Sí. ¿Me faltó algo? Algo antes de pasarte con Pablo. Yo, Pablo, habíamos preparado 5 preguntas cada uno. Bueno, las mías contestaste todas. Las de Pablo también, porque estamos en el chat. Me dice, ¿qué le podemos preguntar? Y no sé, fíjate, Pablo, la verdad que no. Excelente. Como es. Es un tema que lleva para rato. Lo importante es saber que es importante. Como todo lo demás, no es más importante que los demás temas. Sí. No. Pablo, ¿te quedó alguna pregunta de las que habíamos armado? Lo único que le puedo llegar a preguntar a Yani, me quedó la duda, o sea, como el resto que nos está viendo. ¿Dónde sos docente, Yani? Soy docente en la Universidad Católica Argentina, en la materia de en la carrera de psicología, Bien. En la materia de psicología organizacional laboral, o sea, en las organizaciones, pero siempre, y mis alumnos todos los años lo saben, que le dedico mucho a la seguridad vial. No es el espacio tal vez, sí. Pero cuando hablamos del entorno organizacional hablamos de conductores, así que siempre que puedo hablo de seguridad vial. Acá en el sur vas a tener un montón de laburo. No, pero, Yani, te digo algo, que la ley de tránsito
dice que en el artículo 9 que hay que tener, como yo la corté a Abril ese día primero que nada la educación preescolar, primaria, secundaria y terciaria. Así que vos estás cumpliendo con la ley de tránsito. Yani, yo creo que vamos a tener que dedicarte un programa entero a vos, porque todos los puntos, los tips que nos diste y que fuiste pasando, que fuiste nombrando, sería bueno para que eso quede, y después eso, quede, esto queda todo en YouTube. La verdad que estaría buenísimo más adelante. Bueno, yo ya te despido, Yani, muchas gracias, la verdad gracias, que lo mismo. Gracias a ustedes por esto, por difundir, por invitar a la gente que pueda hablar del tema, por darle la importancia. El trabajo que hacen ustedes es maravilloso. Les agradezco de corazón. No, nos agradecemos a nosotros. Ahora te dejo con Pablito. Yo le decía a Pablo Lespina, que estuvimos haciendo el Día del Peatón, que salió el martes, le dije, mira Pablito, yo hace 30 años y Pablito, mi coequiper, hace 32, que estamos en la seguridad vial y anduvimos por todo el país disertando, y están, mirá que diserté y fui a disertaciones. Este evento que hicieron el 11 está dentro de los 5 mejores que yo fui. No sé si vos viste que yo seguí 8:30, salía, picaba algo y entraba. Cerraste la puerta, Carlos, cerraste la puerta de cuando terminó el evento, porque hay mucha gente que pasa un ratito, chusmea, se va, pero la verdad es que vos y toda la gente de Estrella se quedó hasta el final. Y además han hecho comentarios e intervenciones súper pertinentes, pues no es solo que hable el disertante, hay que tener un feedback, y ustedes tuvieron la posibilidad de que por lo menos todas las intervenciones que yo pude escuchar de ustedes fueron súper importantes y enriquecedoras. Bueno, yo te mando un beso grande, ahí te despide Pablito, nos vemos en cualquier momento, ahí te despide. Gracias, Pablito. Carlos. Bueno, Yani, un gusto, espero que en algún momento nos conozcamos en persona. Muy interesante lo que vos diste, ¿no? Un paneo así muy general, que yo calculo que si te damos los espacio nos va a robar 2 programas completos. ¿Me dejas hablar? Es muy bueno. La verdad que está buena, y en algún momento nos gustaría hacer así, digamos, como que más adelante nos vamos a poner en comunicación. Vos sabés que nosotros acá en Comodoro, como yo estoy en la parte de seguridad y educación vial, a veces los tribunales de falta, a la gente que la agarran con alcoholemia positiva, lo mandan a hacer una charla, ellos le dicen charla, y nosotros tenemos que tener 2-3 horas de charla. Pero yo le decía que nosotros, digamos, si bien somos instructores a nivel nacional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, nosotros le podemos hablar de las normas, pero lo que es el comportamiento, por qué la ingesta del alcohol, entonces yo siempre le digo, tiene que decirlo un profesional en la materia, porque por ejemplo, la persona que sabe que no puede tomar y no puede conducir, sin embargo lo hace, es porque hay un patrón que indica que haga lo contrario a lo que establece. Entonces yo digo, tienen un problema, ¿no?, de personalidad, y tienen un problema, digamos, de que cuando se sientan al volante se descargan todas sus broncas, sus frustraciones, sus problemas, y consumen aparte. Entonces todo ese cóctel hace a veces que se eleven los siniestros, no solo en Comodoro, en la Argentina. Lamentablemente sí, como vos decís, Pablo, el tema del consumo, sobre todo el consumo problemático, porque hay consumo esporádico, el consumo problemático es un tema de salud mental. Sí, sí. No es otra cosa que eso. Yo siempre le digo que es un problema sociocultural, no socioeconómico. Económico no lo puedo decir porque tiene la plata como para poder comprar el alcohol y tomar. Entonces no es económico, sino que yo digo económico cultural. no es, porque no distinguen de clase social ni nada por el estilo. El Claro. tema del consumo lo vas a encontrar igual en los dos polos opuestos Sí. Arriba una moto, de un auto, de un camión, no hay. Y es más, en Buenos Aires están los monopatines. ¿De un auto de alta gama o de una motito, la Sí. más chiquita que encuentres en el mercado? Bueno, Yani, así que no es la primera ni la última vez que vamos a estar en contacto. Sí, más adelante te voy a llamar y me gustaría que al menos me grabes algo como para yo decirle, miren, ustedes conductores alcoholizados, le voy a mandar un video tuyo de 10 minutos por lo menos, 15, no importa el tiempo, como para abordar, ¿no? Que un profesional les diga cuál es el problema que ellos tienen, porque que lo diga yo, que no soy un profesional, por ahí viste algunos dicen, y capaz algo de razón tiene, pero hay otras personas que si no se lo dice un profesional dicen, no, y vos vos sos profesional, sos psicólogo, sos médico, viste que no le entra, porque yo siempre le digo, es un problema de que a veces no aceptan
¿no? Y tampoco reconocen que tienen un problema. Pero bueno, así que Yani, mucho gusto y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Que tengan linda noche. Chao, buen fin de... Te prometemos corderito cuando vengas. Corderito patagónico. Corderito. Chao, Gracias. Yani. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Chao. Un beso para todos. Chao, chao.